Ella gritó demasiado fuerte, y el millonario descubrió la verdad. La joven era virgen, la habían llamado oportunista, mentirosa, cazafortunas, pero nadie imaginaba su pureza. Aquella noche, su grito rompió el silencio y reveló lo que nadie se atrevía a creer. Y desde ese instante, el hombre más poderoso del país entendió que no estaba frente a una farsa, sino frente al amor más verdadero de su vida. El amanecer llegó despacio, colándose entre los toldos de colores del mercado de Xochimilco, donde las flores despertaban antes que las personas. El aroma a bugambilias se mezclaba con el de los tamales recién hechos, y el canto de los vendedores se escuchaba como un coro cansado que repetía la misma historia todos los días, la de sobrevivir. Entre ellos, Aurora Quintero, una joven de 21 años, levantaba su pequeño puesto de flores con manos temblorosas pero firmes. Tenía el cabello recogido con una cinta azul y la mirada serena, de esas que reflejan una vida de trabajo y silencio. No era la más bonita del mercado, ni la más habladora, pero había algo en ella, algo que no se podía fingir, una pureza que muchos confundían con debilidad. Su abuela, doña Eulalia, la esperaba sentada en un banquito, envuelta en un rebozo gris. Tosía con frecuencia, pero insistía en acompañarla cada mañana. «Dios no se olvida de las mujeres buenas, hija», decía siempre. Aurora sonreía, aunque en el fondo ya había aprendido que Dios tardaba, pero llegaba. A esa misma hora, una camioneta negra se detuvo frente al mercado. De ella bajó Rodrigo Altamirano, un hombre de traje oscuro, mirada firme y pasos decididos. Tenía 33 años, una fortuna heredada y un corazón congelado desde hacía mucho. Venía en representación de su fundación, con la intención de comprar flores para un evento benéfico que organizaba su madre enferma. Pero Rodrigo no creía en la caridad, sino en la imagen. Sus ojos, acostumbrados a mirar contratos y cifras, se cruzaron por primera vez con los de Aurora. Ella lo miró apenas un segundo, lo suficiente para sentir algo extraño, un vacío que reconocía al otro vacío. Catalina Urrutia, una mujer de belleza elegante y sonrisa venenosa, se acercó enseguida al millonario. Llevaba un vestido caro y perfume que olía a poder. «Rodrigo, amor, justo las flores que te recomendé», dijo con voz melosa, tomando su brazo como si le perteneciera. Él no respondió. Su relación no tenía amor, solo conveniencia. Catalina sabía que si lograba casarse con él, su apellido y su dinero asegurarían su posición para siempre. Pero al ver a Aurora acomodando las flores, su mirada cambió. La observó de arriba a abajo con desprecio. «Esa muchacha es nueva, tiene fama de aprovechada, cuidado», murmuró al oído de Rodrigo. Él no dijo nada, solo asintió, dejando que el veneno se esparciera sin resistencia. Mientras los empleados de la fundación cargaban las flores, un billete cayó del portafolio del asistente de Rodrigo. Catalina fue la primera en notarlo. Se agachó con lentitud teatral, levantó el dinero y lo sostuvo frente a todos. «¿A quién se le cayó esto?», preguntó con voz alta, como quien lanza una red. El silencio fue breve, hasta que una de las vendedoras más envidiosas señaló: «Seguro fue la muchacha nueva, la que siempre anda contando monedas». Las miradas se clavaron en Aurora. Ella negó con la cabeza, con voz temblorosa pero digna: «No fui yo, señora». Catalina se cruzó de brazos disfrutando el espectáculo. «Entonces, ¿por qué el dinero estaba justo a tus pies?». Rodrigo dio un paso al frente. Su voz fue grave, cortante. «¿Es cierto eso?». Aurora lo miró con los ojos grandes, sinceros. «No, señor, yo no robo». Pero nadie la creyó. Catalina sonrió con aire triunfal y los murmullos se convirtieron en cuchillos. «Siempre las mismas», susurró una vendedora. «Se ve tan modosita, pero ya ven», añadió otra. El corazón de Aurora se encogió, pero no lloró. Levantó la mirada y habló con voz baja, firme, casi temblando. «Usted puede pensar lo que quiera de mí, señor Altamirano, pero el día que vea la verdad, sabrá que la decencia no se lleva en la ropa, sino en el alma». Rodrigo no respondió. Solo la observó con una mezcla de confusión y curiosidad. Había algo en esa voz,
una fuerza silenciosa que no encajaba con la imagen que le habían pintado. Sin embargo, dio media vuelta y se marchó sin decir palabra. Catalina, victoriosa, lo siguió sonriendo. Aurora se quedó sola entre las flores marchitas. Su abuela intentó abrazarla, pero ella se limitó a recoger los pétalos caídos. «No llores, hija». «¿Para qué, abuela? Si no sirve de nada, que hablen lo que quieran, no me pueden quitar lo que soy». Esa tarde, el cielo de Xochimilco se tiñó de naranja. Aurora caminó hasta el río con un ramo de flores viejas, las que nadie quiso comprar. Las arrojó al agua y las vio alejarse. No sabía que en ese mismo instante, desde la ventana de su auto, Rodrigo la observaba en silencio. No entendía por qué sentía un nudo en el pecho, ni por qué esa muchacha, tan insignificante según el mundo, había dejado una huella tan profunda en él. Catalina habló desde el asiento trasero. «¿Ves lo que te digo? Las de su tipo siempre encuentran la forma de llamar la atención». Rodrigo no contestó, pero sus dedos golpeaban el volante con nerviosismo, y por primera vez en muchos años, algo en su interior se movió, un sentimiento que había olvidado, la duda. Mientras tanto, Aurora cerró su puesto, tomó de la mano a su abuela y caminó hacia su casa, un cuarto alquilado al final de una calle de tierra. Allí, antes de dormir, rezó con sencillez. «Señor, si algún día alguien me mira sin juzgarme, que sea para quedarse». No imaginaba que ese deseo tan pequeño y tan puro pronto encendería una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Una historia donde la inocencia sería su fuerza, el amor su destino y la verdad su mayor defensa. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete, deja tu me gusta y comenta verdad. Así sabré que eres parte de esta comunidad que todavía creen en el amor real, y gracias a ti podremos seguir creando más historias que hagan latir el corazón. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo también se hubiera cansado de las injusticias del día anterior. En el pequeño cuarto donde vivían Aurora y su abuela, el aire olía a café barato y esperanza vieja. Doña Eulalia leía un papel con las letras temblorosas que Aurora había recibido esa mañana. Era una carta de la Fundación Altamirano. Aurora la observaba sin entender del todo lo que pasaba. «Dice que quieren contratarte, hija, para ayudar a la señora de la casa, la mamá del señor que te humilló ayer», dijo la anciana, levantando las cejas con una mezcla de sorpresa y miedo. Aurora no supo qué sentir. ¿Volver ahí? «No sé, abuela. No quiero que piensen que lo hago por interés». La mujer mayor le tomó las manos. «A veces el destino se disfraza de vergüenza para probar nuestra fe. Anda, ve. Si es una oportunidad honrada, tómala. No por ellos, por ti». Y así fue. Ese mismo día, con un vestido limpio y una trenza apretada, Aurora subió por primera vez las escaleras de mármol de la mansión Altamirano. No llevaba joyas ni perfumes, solo la serenidad que da la inocencia. Cada paso resonaba en los pasillos silenciosos, llenos de cuadros de antepasados, alfombras caras y relojes que parecían mirar con desdén. La casa era tan hermosa como fría, y al fondo, en una habitación bañada por la luz del mediodía, la esperaba doña Beatriz Altamirano, madre de Rodrigo. Doña Beatriz era una mujer elegante, de voz suave, pero mirada profunda. Su enfermedad la tenía débil, pero su alma seguía despierta. Apenas vio a Aurora, sonrió con ternura. «Tú eres la muchacha de las flores, ¿verdad? Las que elegiste para el evento eran hermosas. Nadie sabe combinar el color del alma con el de los pétalos como tú». Aurora bajó la mirada, conmovida. «Gracias, señora. Solo hago lo que puedo con lo poco que sé». «Eso es lo que diferencia a la gente buena, hija», respondió la anciana, con un brillo de complicidad en los ojos. Mientras tanto, en el piso superior, Rodrigo observaba desde el pasillo, con los brazos cruzados. Su madre, la única persona por la que sentía un afecto verdadero, había pedido expresamente que esa joven fuera quien la ayudara. Y aunque no estaba de acuerdo, no se atrevía a contradecirla. Cuando Aurora se inclinó para arreglar un florero, Rodrigo notó algo que lo desarmó.
Aquella misma dignidad silenciosa que había visto en el mercado. No había rencor en su rostro, ni rastro de interés. Solo una calma que contrastaba con el ruido de su propio corazón. Horas después, mientras ella limpiaba discretamente una mesa del jardín interior, Catalina Urrutia apareció sin ser anunciada, vestida como si la mansión fuera suya. «Rodrigo, amor, vine a dejarte los documentos del evento», dijo alzando la voz para que todos la escucharan, pero no traía ningún documento. Sus ojos se clavaron en Aurora como lanzas. «Ah, así que contrataste a la florista. ¡Qué caridad tan generosa!». Aurora se limitó a inclinar la cabeza, pero Catalina se acercó con su perfume invasivo y su sonrisa de serpiente. «Ten cuidado, niña. Las casas grandes tienen secretos, y no todos son buenos para los pobres». Rodrigo la interrumpió, harto. «Basta, Catalina. No estás aquí para hablar con el personal», pero ella lo ignoró. «Solo te advierto, Rodrigo, ese tipo de mujeres saben muy bien lo que hacen. Empiezan limpiando floreros y terminan limpiando corazones». Aurora se retiró sin responder, pero sus mejillas ardían de humillación. No por las palabras, sino porque sintió que Rodrigo no las desmentiría. Y no lo hizo. El silencio de él pesó más que cualquier insulto. Esa noche, Aurora preparó una infusión para doña Beatriz, quien tenía dificultad para dormir. La anciana la observó con ternura. «¿Sabes, hija? Hay ojos que no saben mirar, aunque tengan todo el dinero del mundo. Pero los tuyos, tus ojos están llenos de algo que pocos conservan: luz». Aurora sonrió con timidez. «Mi abuela siempre dice que uno no puede elegir lo que vive, pero sí cómo lo vive. Entonces no cambies, nunca, porque hay corazones que solo se curan con almas como la tuya». Detrás de la puerta entreabierta, Rodrigo escuchó esas palabras sin proponérselo. Algo en su pecho se movió, algo que no sentía desde hacía años. Recordó cuando su padre lo abandonó siendo niño y cómo su madre lloraba en silencio. Recordó el momento exacto en que dejó de creer en las personas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no pudo dormir. Durante los días siguientes, Aurora transformó la casa sin proponérselo. Las flores reemplazaron el olor a hospital. El canto suave de sus rezos llegó hasta los rincones donde antes solo había silencio. Los empleados la miraban con respeto, y hasta el perro viejo, un labrador gris que nunca se acercaba a nadie, comenzó a seguirla a todas partes. Rodrigo, sin admitirlo, empezó a observarla más de lo necesario. Notaba cómo hablaba con su madre, cómo doblaba las servilletas con cuidado, cómo miraba por la ventana cuando creía que nadie la veía. Había una paz en ella que le resultaba insoportable, porque le recordaba todo lo que él ya no era. Una tarde, durante una cena, Catalina llegó de improviso con una botella de vino y una sonrisa forzada. Fingió cortesía, pero cada palabra era un veneno disfrazado de halago. «Qué raro verte tan tranquilo, Rodrigo. Supongo que tener a alguien que te sirva flores frescas cada día cambia el humor, ¿no?». Rodrigo la miró sin expresión. «No todos los que sirven, Catalina, lo hacen por interés. Algunos lo hacen por amor». Aurora, que había escuchado desde la cocina, se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de sorpresa y por primera vez una pequeña chispa de esperanza encendió su corazón. Esa noche, mientras Aurora se despedía de doña Beatriz, la anciana le tomó la mano. «Gracias por traer vida a esta casa, hija, y no te asustes de las miradas ajenas. A veces, los que más te juzgan son los que más te envidian». Aurora asintió, sin saber que esas palabras serían proféticas, porque en esa casa, donde el dinero compraba todo menos la paz, ella estaba por convertirse en la amenaza más grande. Una mujer pobre, capaz de despertar amor en el corazón del hombre más inaccesible del país. Y aunque todavía no lo sabía, el amor ya había cruzado la puerta de la mansión, silencioso, invisible, pero imposible de detener. Los días comenzaron a deslizarse como páginas de un libro que nadie se atrevía a cerrar. La mansión Altamirano, antes silenciosa y fría, respiraba ahora un aire distinto.
Desde que Aurora había llegado, el aroma de las flores frescas reemplazó al del polvo y los medicamentos. Los sirvientes hablaban más bajo, la madre de Rodrigo dormía mejor, y hasta el reloj antiguo del vestíbulo parecía marcar el tiempo con más calma. Rodrigo lo notaba. Aunque nunca lo decía, había algo en la presencia de Aurora que le desarmaba las defensas. No era su belleza, aunque era evidente, sino la serenidad con que enfrentaba cada día, como si llevara dentro un secreto que la hacía fuerte. Él, en cambio, seguía atrapado en su propio silencio. Cada mañana la veía pasar por los jardines con un ramo de lirios o jazmines y se quedaba observando desde la distancia. No entendía por qué lo hacía. Tal vez porque en su andar había una paz que él había olvidado. Una tarde, mientras Aurora cortaba flores, Rodrigo se acercó por primera vez sin pretexto. «Mi madre dice que gracias a ti duerme mejor». Aurora levantó la mirada, sorprendida. «Ella es muy buena conmigo, señor. Solo trato de devolverle algo de la paz que me da». Rodrigo asintió, pero sus ojos la estudiaban. «Eres diferente». Ella se sonrojó. «¿Diferente cómo?» «Diferente a todo lo que he conocido». Fue una frase sencilla, pero cargada de verdad. Y aunque Aurora bajó la vista para ocultar el temblor de sus manos, su corazón no pudo evitar latir más rápido. A partir de ese día, algo cambió entre ellos. Las conversaciones se volvieron más largas, las miradas más frecuentes. Rodrigo comenzó a preguntarle cosas pequeñas. ¿Qué flores prefería? ¿Qué soñaba para el futuro? Si alguna vez había amado. Ella, con timidez, respondía sin darse cuenta de que cada palabra suya era una grieta más en la muralla del hombre que había jurado no volver a sentir. Catalina, mientras tanto, observaba desde las sombras. Cada visita suya a la mansión era una inspección disfrazada de cortesía. Llegaba con vestidos llamativos y perfume caro, fingiendo sonrisas ante doña Beatriz, pero con los ojos llenos de fuego cada vez que veía a Aurora cerca de Rodrigo. Una tarde, al encontrarla en el invernadero, se acercó despacio y la rodeó con su voz venenosa. «Así que aquí estás, cuidando las flores del señor Altamirano. Qué curioso, porque a muchas antes que tú les gustaba cuidar otra cosa, su fortuna». Aurora no respondió. Siguió arreglando los rosales, con la mirada fija y las manos firmes. Catalina insistió. «¿Sabes lo que más me divierte de las mujeres como tú? Que siempre creen que el amor las salvará. Pero en este mundo, niña, el amor no paga la renta ni compra respeto». Rodrigo entró justo en ese momento. Su voz cortó el aire como un rayo. «Catalina, deja de hablarle así». Ella fingió inocencia. «Solo charlábamos, Rodrigo. No sabía que ahora está prohibido conversar con el personal. Está prohibido humillar a quien trabaja con honestidad». Aurora quiso irse, pero él la detuvo con un gesto amable. «No te vayas». Catalina lo miró, furiosa. «¿Desde cuándo la defiendes?» Rodrigo la sostuvo con la mirada. «Desde que aprendí a reconocer la decencia». Catalina apretó los labios y salió del invernadero sin despedirse. Aurora se quedó inmóvil, entre avergonzada y agradecida. «No debió hacerlo, señor. No quiero problemas». «No te preocupes. A veces es necesario poner límites a los que se creen dueños del mundo». Ella sonrió apenas. «No vale la pena enfrentarse a quienes viven de las apariencias». «Quizás tengas razón», respondió él. «Pero si uno no defiende lo que es justo, termina pareciéndose a ellos». Fue la primera vez que Aurora lo vio sonreír de verdad. No la sonrisa cortés de los eventos, sino una sonrisa humana, cálida, que mostraba un hombre distinto al millonario inalcanzable, y esa sonrisa se quedó grabada en su memoria. Esa noche, mientras cenaban, doña Beatriz notó el brillo nuevo en los ojos de su hijo. «Hijo, hace años que no te veía así, más tranquilo, más humano». Rodrigo se limitó a responder. «Tal vez me estoy acordando de cómo se siente tener esperanza». Los rumores, sin embargo, no tardaron en crecer. Los empleados comenzaron a murmurar. Catalina filtró una foto en redes donde Aurora aparecía detrás de Rodrigo, justo cuando él le entregaba unos documentos. La imagen parecía íntima, aunque no lo era. Las malas lenguas hicieron el resto.
Dicen que el señor Altamirano tiene una nueva conquista y que es la misma florista del mercado. Ya ven, al final todas buscan lo mismo, un hombre con dinero. Aurora escuchó los comentarios al pasar sin detenerse, pero en su interior algo se quebró. No era la primera vez que la señalaban, pero dolía igual. Esa noche, mientras recogía las flores del jardín, Rodrigo se acercó. Sé lo que dicen. Entonces ya no necesito explicarlo. Sí, lo necesitas, porque no pienso creer en rumores cuando tengo ojos para ver. Aurora respiró hondo. Yo no he hecho nada malo, señor, y no necesito su defensa. Solo quiero trabajar en paz. Rodrigo bajó la mirada. Perdóname, no dudo de ti. Es de ellos, de los demás, de quien ya no sé en quién confiar. Hubo un silencio largo. El viento movía las flores como si también quisiera hablar. Aurora, con voz suave, rompió el momento. Cuando uno no confía en nadie, termina viviendo solo entre sombras. Él la miró con una tristeza que no pudo esconder. Yo vivo ahí desde hace mucho. Ella le sonrió con ternura. Entonces salga de ahí, señor Altamirano. No hay flores en la oscuridad. Esa noche Rodrigo no durmió. Se quedó en su estudio leyendo viejas cartas de su madre. Recordó las palabras de Aurora, tan simples y tan verdaderas, y comprendió que había pasado la mitad de su vida cuidando su empresa, pero descuidando su alma. Mientras tanto, en su habitación, Aurora rezaba por la salud de doña Beatriz, y sin darse cuenta, también por el corazón del hombre que comenzaba a cambiar por ella. Desde el balcón, Rodrigo la vio a través de la ventana, con las manos unidas y los ojos cerrados, y algo en su interior, por primera vez en años, se llenó de paz. No sabía qué nombre ponerle a ese sentimiento, pero ella, sin decir una palabra, ya lo había transformado todo. El sol caía sobre la ciudad con un brillo dorado que parecía anunciar una noche de promesas. En el corazón de Polanco, el Gran Hotel Imperial se preparaba para el evento más importante del año, la gala benéfica organizada por la Fundación Altamirano. Luces, cámaras y perfumes caros llenaban el vestíbulo. Las familias más poderosas del país se mezclaban entre brindis, sonrisas y falsedades cuidadosamente maquilladas. Aurora había sido invitada por doña Beatriz, quien insistió en que la acompañara para agradecerle públicamente su ayuda. Era la primera vez que la joven entraba en un lugar tan lujoso, y sus pasos, aunque inseguros, resonaban con dignidad. Llevaba un vestido sencillo color crema que su abuela había cosido con esmero y el cabello suelto, adornado con una sola flor blanca. Rodrigo, al verla entrar, se quedó sin palabras. No había diamante ni joya en aquel salón que brillara más que ella. Había algo en su pureza que hacía que todo lo demás pareciera falso. Pero Catalina Urrutia la observaba desde lejos, con una sonrisa que escondía odio. A su lado, el periodista de sociedad con quien tenía acuerdos turbios aguardaba instrucciones. Catalina no soportaba verla allí, entre la élite, recibiendo miradas de admiración, porque cada mirada hacia Aurora era un espejo que le recordaba todo lo que ella había perdido: la inocencia, la humildad, el alma. Durante la cena, Rodrigo hizo algo que encendió todas las alarmas. Se levantó de su asiento principal y se acercó a la mesa donde Aurora conversaba con doña Beatriz. «Madre, ¿te sientes bien?» «Sí, hijo, gracias a ella. No recordaba la última vez que disfruté tanto un evento». Rodrigo la miró a ella y sin poder evitarlo sonrió. «Gracias, Aurora, por todo». Fue un gesto breve, pero suficiente para que las miradas se clavaran sobre ellos como dagas. Catalina apretó su copa hasta casi romperla. El evento continuó con música y aplausos, hasta que un grito rompió la armonía. «¡Seguridad! ¡Alguien robó una joya!». El murmullo se extendió como fuego. Un guardia se acercó apresurado con una caja abierta. Faltaba un collar de diamantes de una subasta silenciosa. Catalina fingió sorpresa, pero su sonrisa se dibujó en la sombra. «Lo vi hace un momento, cerca del área de servicio», dijo con voz dramática. Había una muchacha con un vestido crema. Los presentes giraron la cabeza casi al mismo tiempo. Aurora palideció.
¿De qué está hablando, señora?, preguntó confundida. Un guardia se acercó y, ante la orden del director del evento, revisó su bolso. Dentro, envuelto entre pañuelos, estaba el collar. Un murmullo heló el aire. Doña Beatriz se levantó sobresaltada. «Eso es imposible». Rodrigo se quedó sin habla. No comprendía nada. Catalina, con falsa compasión, susurró: «Ay, Rodrigo, lo siento tanto. Sabía que esto terminaría mal». Aurora trató de explicar, pero las voces la ahogaron. «No lo toqué. No sé cómo llegó ahí». Su voz temblaba, pero sus ojos estaban secos. La rodearon los flashes de las cámaras, las risas disimuladas, los comentarios crueles. Ya ven, la típica historia. Pobrecita, creyó que podía ser una de nosotras. Así son, humildes pero listas para subir. Rodrigo no dijo nada, no la defendió. Se limitó a mirarla, entre la confusión y el dolor. Aurora sintió un nudo en la garganta. ¿También usted lo cree, señor Altamirano? Él desvió la mirada. Esa fue su respuesta. El guardia le pidió que saliera. Doña Beatriz quiso intervenir, pero Catalina la tomó del brazo con falsa amabilidad. «No se altere, señora. Seguramente todo se aclarará. Si la muchacha es inocente». Aurora dio un paso al frente. Su voz resonó entre el ruido de los murmullos. «No necesito demostrar nada a quienes ya decidieron no ver. Me voy, porque mi dignidad vale más que su compasión». Y así, con la frente erguida y las lágrimas contenidas, caminó hacia la salida. El murmullo del salón se volvió una ola de juicio. Nadie la detuvo. Nadie, excepto la madre de Rodrigo, que la miró partir con el corazón roto. Fuera del hotel, la noche era fría y hostil. Aurora caminó sin rumbo, descalza, con el vestido manchado y los ojos perdidos. No podía entender cómo el mundo podía derrumbarse en un solo instante. Recordó las palabras de su abuela: «Nunca llores frente a los que te humillan, hija. Hazlo cuando estés sola, donde nadie pueda robarte tu fuerza». Y así lo hizo. Se detuvo bajo la lluvia y dejó que las lágrimas se confundieran con el agua. Esa misma noche, Rodrigo regresó a la mansión en silencio. El eco de las risas del evento aún le retumbaba en la cabeza. No podía dormir, no podía pensar. Algo dentro de él se rompía. Al amanecer, un guardia del hotel lo llamó, desesperado. «Señor Altamirano, necesito decirle algo. Me pagaron para poner el collar en el bolso de la muchacha. Fue la señora Urrutia. Me amenazó con despedirme si no lo hacía». Rodrigo sintió que el mundo se detenía. De pronto, todas las piezas encajaron: Catalina, la envidia, la manipulación y la inocencia de Aurora. «¿Dónde está ella?», preguntó con urgencia. «Se fue, señor. No quiso que nadie la ayudara». El millonario tomó las llaves de su coche y salió a toda velocidad, con el corazón lleno de culpa, pero no la encontró. Aurora ya había desaparecido, dejando atrás solo el eco de su voz y la imagen de una mujer que, incluso humillada, había caminado con la cabeza en alto. Esa noche, frente al espejo, Rodrigo se enfrentó por primera vez a su propio reflejo y se vio como nunca antes, un hombre que había permitido una injusticia imperdonable. Y comprendió que ninguna riqueza ni poder podría borrar el dolor de haber traicionado la mirada más limpia que había conocido. Desde la oscuridad de su habitación, juró una sola cosa: encontrarla y pedir perdón, aunque fuera lo último que hiciera. Las horas se convirtieron en días, y los días en una sombra larga que parecía no terminar. Desde aquella noche en la gala, Rodrigo Altamirano no volvió a ser el mismo. La mansión, antes llena de lujo, ahora le parecía una prisión silenciosa. Cada rincón le recordaba su error. Cada flor marchita en los pasillos era una herida que no sabía cómo sanar. Intentó buscarla. Envió choferes, llamó a conocidos, revisó hospitales y fundaciones. Pero Aurora Quintero había desaparecido como una gota en el río. Doña Beatriz, con el alma rota, le dijo una tarde: «Te advertí, hijo. No todos los que vienen del pueblo son interesados. Algunos son ángeles que Dios manda para probar el corazón. Y tú la dejaste caer». Rodrigo agachó la cabeza sin defensa. «Lo sé, madre.
y no sé cómo repararlo. Mientras tanto, en una casa humilde de paredes descascaradas, Aurora cuidaba de doña Eulalia, su abuela, que había enfermado gravemente después de la humillación sufrida por su nieta. Las medicinas eran caras, el dinero escaso. Aurora trabajaba lavando ropa ajena y arreglando flores para funerales, con manos agrietadas por el jabón y el agua helada. Cada noche rezaba en silencio, no por riqueza, sino por fortaleza, y aunque intentaba olvidarlo, el rostro de Rodrigo aparecía en cada pensamiento como una herida abierta que el tiempo no lograba cerrar. Una tarde, cuando el sol caía sobre los techos de lámina, una camioneta negra se detuvo frente a la casa. Aurora pensó que se trataba de un cobrador, pero al abrir la puerta, lo vio. Rodrigo, con el rostro cansado, la ropa sencilla y los ojos llenos de culpa. Ella retrocedió un paso. «¿Qué hace aquí?» Él bajó la mirada casi sin voz. «A pedir perdón». Aurora apretó los labios. «¿Perdón? ¿Cree que unas palabras pueden limpiar la vergüenza que me hizo pasar? Me vio como todos los demás. Me juzgó sin conocerme». Rodrigo asintió con la voz quebrada. «Tienes razón, pero al menos déjame intentar reparar el daño. No quiero que me creas. Quiero que me escuches». El silencio entre ellos era pesado, pero sus miradas se cruzaron con un temblor que no pudieron ocultar. Doña Eulalia, desde la cama, habló con voz débil. «Hija, déjalo pasar. No por él, tú por ti. Nadie se hace más grande guardando rencor». Aurora respiró profundo y lo dejó entrar. Rodrigo observó la casa humilde, el techo de lámina, los retratos viejos colgados en las paredes. No podía entender cómo una mujer tan digna había nacido en la pobreza y aún así brillaba más que cualquier joya. Sacó discretamente un sobre del bolsillo. «Es para los gastos de su abuela». Aurora lo miró, dolida. «No necesito su dinero». «Lo sé, pero ella sí necesita sus medicinas. No lo hagas por mí, hazlo por ella». Sus manos se rozaron al tomar el sobre, y ese leve contacto bastó para que ambos sintieran que algo aún los unía, a pesar del abismo. Durante los días siguientes, Rodrigo comenzó a visitar discretamente la casa, llevando medicinas, alimentos e incluso ayudando a pintar las paredes. Los vecinos murmuraban, pero Aurora ya no escuchaba. Había algo en él que había cambiado. El hombre arrogante y frío había desaparecido. En su lugar quedaba alguien que hablaba poco, pero con el alma en la mirada. Una tarde, mientras ella regaba las flores del pequeño patio, Rodrigo se acercó con timidez. «Siempre pensé que la fuerza se medía en dinero, en poder, pero tú me hiciste entender que la verdadera fuerza está en soportar sin perder la bondad». Aurora lo miró con dulzura y tristeza. «No fue fuerza, señor Altamirano, fue fe, la única herencia que mi abuela me enseñó a no perder». «Entonces enséñame tú, porque la mía se murió hace mucho». Doña Eulalia, que los escuchaba desde su ventana, sonrió con ternura. «El amor también es una fe, hijo, y aunque la hayas perdido, siempre hay alguien dispuesto a devolvértela». Los días pasaron y la enfermedad de la anciana empeoró. En una de esas noches frías, Rodrigo se quedó junto a la cama, sosteniendo la mano de la mujer. «Prométame que cuidará de mi nieta», le susurró ella. «Se lo juro», respondió él, con la voz firme y los ojos húmedos. Esa madrugada, doña Eulalia partió en paz. Aurora lloró en silencio, abrazada a Rodrigo. Fue el primer llanto que él presenció sin apartar la mirada. Por primera vez en su vida, no intentó resolver nada, solo acompañó. El entierro fue sencillo, con flores del mismo jardín que la anciana había cuidado. Días después, Aurora volvió a su rutina, pero algo en su interior había cambiado. Rodrigo seguía allí, no como un benefactor, sino como un compañero silencioso en su dolor. Juntos empezaron a colaborar en la Fundación Altamirano, revisando donaciones y visitando familias necesitadas. Aurora descubrió irregularidades en los documentos, nombres falsos, contratos duplicados, dinero que no llegaba a donde debía. Rodrigo revisó con ella los archivos y poco a poco fueron desenmascarando la red de corrupción que Catalina Urrutia había tejido en la sombra. Mientras trabajaban, las miradas volvieron a encontrar su propio lenguaje.
No hacían falta palabras. Cuando él tomaba su cuaderno, sus manos se rozaban y ambos fingían no notarlo. Había ternura, pero también respeto. Una cercanía que nacía sin prisas, como si el amor supiera esperar su momento exacto. Una noche, en el jardín de la fundación, Aurora le entregó a Rodrigo una caja con documentos que probarían la traición de Catalina. Esto puede destruir tu reputación si lo manejas mal, pero también puede limpiar tu nombre y el mío. Rodrigo tomó la caja, sin apartar los ojos de ella. No me importa la reputación, Aurora. Lo que quiero es la verdad, porque contigo aprendí que la verdad es lo único que se defiende sola. Ella lo miró largo rato, conmovida. Entonces, señor Altamirano, está listo para empezar de nuevo. Solo si es contigo, respondió él. Esa noche, cuando ella se marchó, Rodrigo se quedó solo, observando el cielo. Por primera vez en años, el aire olía a esperanza, y comprendió que aquella muchacha, la misma que un día fue humillada ante todos, se había convertido en la única mujer capaz de enseñarle lo que era el amor verdadero, ese que no compra, no exige, no grita, solo transforma. Y sin darse cuenta, el hombre que había vivido rodeado de poder comenzó a amar, por fin, desde la humildad. La lluvia caía con lentitud sobre los ventanales de la mansión Altamirano, como si el cielo también necesitara limpiar algo. Afuera, la ciudad dormía entre relámpagos, pero dentro de aquella casa el tiempo parecía detenido. Las luces estaban bajas, y el sonido del reloj marcaba con precisión el latido de una historia que estaba a punto de cambiarlo todo. Aurora había regresado aquella tarde a la mansión por pedido de doña Beatriz, quien deseaba verla y agradecerle por su compañía en los últimos días. Desde que te fuiste, hija, la casa volvió a ser la misma de antes, grande, pero vacía, le dijo la anciana con voz temblorosa. Aurora le sonrió con humildad. No sabe cuánto la extrañé, señora. Esta casa tiene algo que no se olvida. Lo que no dijo, aunque lo sintió, fue que también había extrañado los pasos de Rodrigo en los pasillos, su voz grave al dar órdenes y esa manera de mirar sin decir nada que le había marcado el alma más de lo que quería admitir. Cuando doña Beatriz se retiró a descansar, Rodrigo la acompañó hasta su habitación y al salir, encontró a Aurora en el vestíbulo guardando los papeles de la fundación. La luz cálida de una lámpara iluminaba su rostro y hacía brillar los mechones húmedos de su cabello. Él la observó en silencio, como quien contempla algo sagrado. «Pensé que no volverías nunca», murmuró con voz baja. Aurora no levantó la mirada. «Vine por su madre». Rodrigo dio un paso más cerca. Y solo por ella se detuvo. El aire se volvió pesado y el sonido de la lluvia contra los cristales fue el único testigo de ese instante. «No debería estar aquí», dijo Aurora intentando mantener la calma. «Pero estás», respondió él, acercándose un poco más. Había en sus ojos una mezcla de deseo contenido y respeto, un fuego que no buscaba devorar, sino alumbrar. Rodrigo extendió la mano, lentamente, y tocó uno de los mechones mojados que caían sobre el hombro de Aurora. «Estás empapada, te vas a enfermar». Ella retrocedió un paso, y entonces ocurrió. Un grito, fue breve, involuntario, un reflejo del miedo que llevaba en el alma. Él se detuvo de inmediato, con el rostro descompuesto. «Perdóname, no quise asustarte». Aurora respiraba agitada, con las manos en el pecho. «No, no fue usted. Fue mi culpa». El silencio se alargó, y ella bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Nunca he estado con nadie, señor Altamirano», dijo finalmente, con voz temblorosa. Rodrigo quedó inmóvil. «Por eso grité. No fue miedo a usted. Fue miedo a lo que no conozco, a lo que la vida me negó y a lo que el mundo juzga sin entender». Él dio un paso al frente, despacio, como quien se acerca a un cristal que no quiere romper. «No tienes que explicarme nada, Aurora». «Sí tengo», respondió ella con la mirada firme y húmeda, «porque quiero que lo sepa. Todo el mundo me ha señalado por lo que creen que soy,
pero nadie ha querido saber quién soy en realidad. Y si vine esta noche, no fue por su madre, fue por mí, porque necesitaba cerrar esta herida, aunque me duela. Rodrigo la miró como si la viera por primera vez. Su voz, que siempre había sido dura, se volvió casi un susurro. Yo fui uno de los que te juzgó, y no sabes cuánto me arrepiento. No me importa tu pasado, ni tu origen, ni lo que digan de ti. Solo me importa lo que veo cuando te miro. Verdad. Y no quiero hacerte daño, Aurora. Jamás. Ella lo observó largo rato, sin moverse. Luego, como si algo dentro de ella se hubiera rendido, dio un paso hacia él. No me ha hecho daño. Al contrario, me ha enseñado lo que nadie antes me enseñó, que todavía hay hombres capaces de mirar con respeto. Rodrigo la tomó de las manos con cuidado, como si fueran de cristal. Sus dedos temblaban, pero no por deseo, sino por emoción. No quiero apresurar nada, solo quiero quedarme aquí, contigo, en silencio, si hace falta. Aurora lo miró, y en ese instante, el miedo se convirtió en calma. La lluvia golpeaba más fuerte los ventanales. La lámpara del salón parpadeó, y una luz dorada envolvió sus rostros. Rodrigo la acarició con la yema de los dedos, apartando una lágrima de su mejilla. Nunca pensé que la pureza existía, hasta que te conocí. Aurora suspiró, y por primera vez en su vida, no tuvo miedo de sentir. Se quedaron así, muy cerca, mirándose, sin hablar. Y entonces ocurrió lo inevitable. Sus labios se encontraron no con urgencia, sino con ternura. Fue un beso tímido, profundo, lleno de respeto. No había lujuria ni prisa, solo el temblor de dos almas que se reconocían. El fuego de la chimenea iluminó la habitación. Ella apoyó su frente sobre el pecho de él, y Rodrigo cerró los ojos. La abrazó con cuidado, como si temiera romperla. «Te prometo que nunca volverás a tener miedo», susurró. Esa noche, el amor nació entre ellos, pero no como los amores del mundo, llenos de ruido y vanidad. Fue un amor sereno, envuelto en lluvia y silencio. Una entrega limpia, en la que cada gesto era una promesa, cada mirada una confesión. El vestido de Aurora se deslizó como una flor que cae, y las manos de Rodrigo la tocaron con devoción, sin apresurar nada, guiadas más por el alma que por el cuerpo. La noche se hizo eterna. El reloj dejó de importar, y cuando la tormenta cesó, solo quedaban ellos, abrazados bajo una luz suave, respirando el mismo aire, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese instante. Aurora apoyó su cabeza sobre el pecho de Rodrigo, y él la cubrió con una manta, besando su frente. No había pecado ni culpa en aquel amor, solo redención, porque esa unión no era un deseo, era una cura, la cura del miedo, de la desconfianza, de los años en que ambos habían creído que el amor no era para ellos. Rodrigo la miró mientras dormía. Sus pestañas largas, su respiración tranquila, el leve temblor de sus labios al soñar, y comprendió que nunca había sido tan rico como en ese momento. Afuera, el amanecer comenzaba a pintar el cielo. Aurora despertó lentamente, y al verlo allí, velándola con ternura, sonrió con una paz que nunca antes había sentido. «¿Por qué me miras así?», preguntó en voz baja. «Porque quiero recordar este instante toda mi vida». Aurora apoyó su mano sobre la de él. «Entonces no lo recuerdes, vívelo conmigo». Y así, sin testigos ni promesas vacías, dos almas heridas encontraron su refugio, y la casa que antes fue símbolo de frialdad se llenó por primera vez de algo que no se compra ni se finge: amor verdadero. El amanecer llegó lento, como si el día temiera despertar después de una noche tan pura. En la mansión Altamirano, el silencio no era de culpa, sino de calma. La lluvia había cesado, y el sol comenzaba a colarse por las cortinas, bañando el cuarto con una luz dorada que parecía bendecir lo que allí había ocurrido. Aurora abrió los ojos lentamente, con el cabello desordenado y la mirada serena. Por un instante no supo dónde estaba, hasta que sintió la mano de Rodrigo entrelazada con la suya. No había palabras,
solo una sensación de paz que le llenaba el pecho. Él la miró, sonriendo con ternura. «Buenos días, Aurora». Ella respondió con un suspiro. «Buenos días, señor Altamirano». Él rió suavemente. «Llámame Rodrigo, por favor». Por primera vez ella lo hizo. «Buenos días, Rodrigo». Y ese nombre, pronunciado con cariño, sonó como una promesa. Pero mientras el amor florecía en silencio dentro de aquella casa, afuera comenzaba la tormenta. Catalina Urrutia no soportó más la idea de haber sido reemplazada. Desde la mañana siguiente a la gala, aquella en que su farsa quedó a medias, había planeado su venganza con precisión. Con ayuda de un periodista corrupto y una red de chismes sociales, filtró fotografías manipuladas de Aurora entrando y saliendo de la mansión. «La amante del millonario Altamirano», titulaban los portales. «La florista que conquistó al heredero con mentiras». En cuestión de horas, las redes ardieron. Los programas de farándula repetían el escándalo con morbo. Los nombres de Aurora y Rodrigo estaban en todas partes, en los periódicos, en los noticieros, en los susurros hipócritas de los cafés. ¿Cómo pudo rebajarse tanto? Dicen que lo embrujó. Una más que se mete en la cama de los ricos para salvarse de la pobreza. Aurora no entendía por qué de pronto todos hablaban de ella, hasta que vio su rostro en la televisión del puesto de un mercado. Sus manos comenzaron a temblar. El aire se volvió pesado. Las palabras del presentador eran crueles, llenas de insinuaciones, de mentiras vestidas de verdad. Rodrigo Altamirano, empresario y filántropo, se habría involucrado con una joven humilde, a quien conoció en un evento benéfico. La relación habría comenzado cuando ella trabajaba en su casa. Aurora apagó la pantalla con un gesto desesperado y huyó, con lágrimas ardiendo en los ojos. Horas más tarde, Rodrigo recibió una llamada de su abogado. «Señor Altamirano, la prensa lo está destrozando. Catalina Urrutia está detrás de todo. Le aconsejo guardar silencio hasta que pase el escándalo». Rodrigo apretó el teléfono con furia. ¿Guardar silencio? El silencio fue lo que me hizo perderla una vez. No lo volveré a permitir. Esa misma tarde, convocó a una rueda de prensa. Los reporteros lo esperaban con cámaras, micrófonos y curiosidad morbosa. Aurora, mientras tanto, se había refugiado en la tumba de su abuela, buscando consuelo en ese pedazo de tierra que aún olía a recuerdos. «Abuela, yo no hice nada malo. Solo amé con el corazón. ¿Por qué el amor tiene que doler tanto?», susurró entre sollozos. En ese mismo momento, en un salón repleto de periodistas, Rodrigo se puso de pie frente al mundo. No había papeles en sus manos, ni asesores a su lado. Solo su voz, firme y clara. «Señoras y señores, quiero hablarles de la mujer que todos ustedes están señalando. Aurora Quintero no es una oportunista, ni una cazafortunas, ni una mentirosa. Es la persona más noble y valiente que he conocido. Y si quieren llamarla algo, llámenla por su nombre completo, porque merece respeto, no difamación». Los murmullos se apagaron. Algunos reporteros bajaron las cámaras. Rodrigo continuó, con el corazón en la garganta. «Fui yo quien la buscó. Fui yo quien la hirió primero con mis prejuicios. Y también fui yo quien tuvo el privilegio de ser perdonado por ella. No se atrevan a juzgarla por ser humilde, porque en un mundo lleno de hipocresía, ella es lo único verdaderamente puro que me queda». Sus palabras se esparcieron como fuego. Los noticieros lo transmitieron en vivo. Las redes se inundaron de apoyo. Mientras tanto, Catalina, desde su departamento, miraba la televisión con rabia. «Maldito seas, Rodrigo. Si no eres mío, no serás de nadie». Pero el daño estaba hecho, y no para Aurora, sino para ella. Porque en ese momento, por primera vez, un hombre poderoso había elegido el amor sobre la apariencia, la verdad sobre el silencio. Horas después, Rodrigo fue al cementerio. La encontró allí, sentada junto a la tumba de su abuela, con los ojos hinchados y el alma quebrada. Cuando la vio, se detuvo unos pasos antes, temiendo que ella lo rechazara. Pero Aurora se levantó despacio y, sin decir una palabra, se lanzó a sus brazos. Rodrigo la sostuvo fuerte,
como si en ese abrazo se jugara la vida entera. Te defendí, Aurora, pero no por limpiar mi nombre. Lo hice porque el tuyo vale más que el mío. Ella lloró sobre su pecho. No debía haber confiado en que el mundo entendería lo nuestro. Que el mundo no lo entienda no significa que esté mal, significa que es real. Se quedaron abrazados largo rato, hasta que la lluvia comenzó a caer otra vez, como si el cielo quisiera borrar los titulares, los rumores, las mentiras. Rodrigo la miró con ternura y le dijo casi en un susurro: «Nos casaremos, Aurora. No porque debamos, sino porque quiero caminar contigo sin miedo. Quiero que el mundo vea lo que yo veo cuando te miro». Ella lo miró a los ojos con lágrimas y amor mezclados. ¿Y si vuelven a señalarnos? Entonces que señalen, que hablen, que inventen, mientras tú y yo sigamos siendo verdad. Días después, en una pequeña ceremonia civil, sin lujos ni cámaras, Aurora Quintero y Rodrigo Altamirano se casaron. No hubo música ni aplausos, solo el sonido del viento y el temblor de sus manos unidas. Él le puso un anillo sencillo, y ella, con voz quebrada, dijo: «Prometo cuidarte no por lo que tienes, sino por lo que eres cuando me miras sin miedo». Rodrigo le sonrió. «Prometo no volver a callar cuando el amor necesite voz». Y así, entre flores blancas y silencios llenos de promesas, sellaron su destino. Dos mundos opuestos que se habían encontrado en el único lugar donde no existen clases ni apariencias: el corazón. Catalina, desde la distancia, vio la noticia con los ojos vacíos. La guerra que había iniciado terminó siendo su propia derrota, porque mientras ella se aferraba al orgullo, ellos habían elegido el amor. Esa noche, Aurora y Rodrigo cenaron juntos en el jardín de la mansión. La misma casa donde antes reinaba el silencio, ahora respiraba vida. Rodrigo la tomó de la mano y dijo con serenidad: «Por fin entiendo, Aurora. No eras tú la que necesitaba ser rescatada, era yo». Ella sonrió con ternura y apoyó su cabeza sobre su hombro. Y en medio del silencio de la noche, el viento trajo el eco de una verdad que ya nadie podía negar: el amor que nace de la dignidad nunca puede ser destruido. El sol brillaba alto sobre la Ciudad de México, pero para muchos, aquel día no sería luminoso, sino revelador. La noticia de la boda entre Rodrigo Altamirano y Aurora Quintero había recorrido el país, y aunque para algunos fue motivo de ternura, para otros fue un escándalo imperdonable. Los poderosos cuchicheaban en voz baja. Las revistas de sociedad, que antes la llamaban La Florista, ahora la bautizaban con un tono sarcástico como la señora Altamirano. Pero Aurora no se avergonzaba. Caminaba con la cabeza en alto, tomada de la mano de su esposo, porque sabía que el amor, cuando es verdadero, no necesita aprobación. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. Las investigaciones iniciadas por la Fundación Altamirano y los abogados de Rodrigo habían sacado a la luz algo más oscuro. Catalina Urrutia no solo había manipulado a la prensa, sino que había usado su influencia para desviar fondos de caridad, comprando propiedades y sobornando funcionarios. El juicio se había fijado para ese día, y el país entero esperaba ver el desenlace de una historia que había comenzado entre flores, mentiras y orgullo. Aurora se vistió de manera sencilla, con un vestido beige y un rosario entre los dedos. Rodrigo, a su lado, lucía el traje más austero de su armario. «¿Lista?», le preguntó con voz baja antes de entrar al tribunal. Ella respiró hondo. «No sé si lista, pero sí tranquila, porque hoy la verdad no necesita gritar, solo mostrarse». El salón estaba lleno. Los flashes de las cámaras destellaban y entre los murmullos se percibía el olor metálico del miedo. Catalina entró altiva, vestida de negro, con lentes oscuros que no lograban esconder la tensión en su rostro. Aún creía tener el control. Pero en cuanto la fiscalía mostró los documentos que Aurora había descubierto, los contratos falsos, los depósitos ocultos, las transferencias sin justificar, su rostro perdió el color. Los periodistas no tardaron en murmurar. Todo era cierto. Fue ella quien la incriminó en la gala.
y todavía tuvo el descaro de llamarla cazafortunas. Catalina intentó hablar. Todo esto es un montaje. Esa mujer me odia porque le quité lo que nunca pudo tener. Aurora se levantó entonces, con la voz serena pero firme. Yo no la odio, señora Urrutia. El odio enferma, y yo ya aprendí a sanar. Lo único que quiero es que se sepa la verdad, porque no quiero que ninguna otra mujer humilde vuelva a ser humillada por decir la verdad. El juez pidió silencio. Las pruebas siguieron desfilando, implacables, grabaciones, recibos, testimonios. Y finalmente, un testigo inesperado. El guardia del hotel, aquel hombre que Catalina había sobornado para colocar el collar en el bolso de Aurora. Con la voz entrecortada confesó: ella me pagó para culpar a la señorita. Me amenazó con despedirme, y ahora quiero pedir perdón. El silencio fue absoluto. Catalina palideció. Rodrigo apretó la mano de Aurora. El juez, con voz grave, dictó sentencia. Catalina Urrutia es declarada culpable de difamación, fraude y malversación de fondos. Se ordena su arresto inmediato y la devolución de los bienes obtenidos de forma ilícita. Las cámaras captaron el momento exacto en que los oficiales se acercaron a ella. Esto no se va a quedar así, murmuró Catalina con rencor mientras los flashes la rodeaban. Aurora la observó sin odio, solo con compasión. Sí se quedará así, señora, porque esta vez la justicia habló más fuerte que la mentira. Al salir del tribunal, los periodistas se abalanzaron sobre la pareja. ¿Qué siente al ver caer a la mujer que la humilló? Aurora respondió con calma. No siento alegría por su caída, siento paz por la verdad, porque el daño no se repara con venganza, sino con justicia. Rodrigo la abrazó frente a todos, sin importar las cámaras ni los titulares. Ella no necesita defenderse más. Yo soy testigo de lo que es, mi esposa, mi verdad y mi redención. El gesto fue poderoso. La imagen recorrió todo el país. El millonario que había humillado a una mujer humilde, ahora la abrazaba como igual, con orgullo, ante los mismos que antes la despreciaron. Fue el símbolo de algo que pocos se atreven a mostrar, que el amor verdadero no se avergüenza, ni se esconde. Días después, Catalina fue trasladada a prisión preventiva. Las redes que antes insultaban a Aurora se llenaron de mensajes de disculpas y apoyo. Mujer valiente, ejemplo de dignidad. Gracias por mostrarnos que la verdad siempre vence. Pero Aurora no buscaba reconocimiento. Lo único que quería era volver a la paz. Esa noche, mientras el cielo se teñía de violeta, caminó con Rodrigo por el jardín de la mansión. La tierra húmeda, el olor a jazmín, la brisa suave. Todo parecía más limpio, más vivo. Rodrigo la miró en silencio, con el rostro sereno. Hoy no solo ganaste tú, Aurora, también me ganaste a mí, porque me enseñaste a no tener miedo de ser decente en un mundo podrido. Ella sonrió con dulzura, y tú me enseñaste que el perdón no es debilidad, sino amor con fuerza. Se quedaron mirando el cielo en calma. Aurora alzó la vista y vio una estrella fugaz atravesar la noche. ¿Pides un deseo?, preguntó Rodrigo. No, ya lo tengo. Se llama paz. Él la abrazó, y por un instante el pasado desapareció. La mansión, antes símbolo de frialdad, ahora era un hogar. El escándalo había sido sustituido por respeto y la mentira por esperanza. Al día siguiente, la Fundación Altamirano reabrió sus puertas. Rodrigo anunció nuevas becas y programas en honor a doña Eulalia Quintero, la abuela de Aurora, una mujer que enseñó que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en la decencia. El público aplaudió de pie. Aurora, desde el estrado, apenas pudo contener las lágrimas. Mientras miraba los rostros de las jóvenes beneficiadas, recordó los días en que ella era una de ellas, pobre, juzgada, invisible, y comprendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella, sino a todas las mujeres que alguna vez fueron señaladas por ser buenas en un mundo que premia lo contrario. Rodrigo se acercó, le tomó la mano y le susurró al oído: «Ahora entiendes por qué todo tenía que pasar». Aurora asintió, con una lágrima cayendo suavemente. «Sí,
porque el amor que nace entre ruinas nunca vuelve a caer. Y así, entre aplausos y luz, los dos salieron del auditorio, no como millonario y florista, no como héroe y víctima, sino como dos almas que, tras haber sido destruidas por la mentira, renacieron juntas en la verdad. El público los vio salir tomados de la mano, y sin saberlo, en ese momento, estaban presenciando algo más que el final de un juicio. Era el principio de una nueva historia, la de un amor que sobrevivió al escándalo, a la humillación y al orgullo, para convertirse en ejemplo de dignidad y redención. El sol de la tarde caía con esa luz dorada que parece detener el tiempo sobre Xochimilco. Los canales reflejaban el brillo del agua y el aire olía a flores frescas, como si la vida entera hubiera decidido comenzar de nuevo. Era un día distinto, no solo para Aurora Quintero, sino para todos los que alguna vez la habían visto pasar con desdén. Porque aquel día, el pueblo entero se preparaba para celebrar algo más grande que un evento o un nombre. Una historia de dignidad que venció a la mentira. La Fundación Altamirano había anunciado la inauguración de un programa especial en memoria de doña Eulalia Quintero, la mujer que había criado a Aurora con valores que el dinero no puede comprar. Las calles estaban adornadas con flores naranjas y blancas, y entre la gente se respiraba un ambiente de alegría sencilla, de esperanza. Aurora llegó tomada del brazo de Rodrigo. No vestía de lujo, sino con un traje blanco modesto, de tela liviana, y una flor en el cabello. La gente la aplaudía al verla, y algunos, avergonzados, bajaban la mirada. Aquellos que la habían humillado antes, ahora la recibían con respeto, porque en su rostro no había rencor, solo serenidad. Rodrigo a su lado caminaba con orgullo. Había dejado atrás la corbata de empresario y llevaba una guayabera sencilla. Sonreía con esa mezcla de humildad y felicidad que solo conoce quien ha pasado por el fuego y ha salido limpio. Al llegar al estrado, Aurora se detuvo, respiró profundo y tomó la palabra. Su voz, firme y dulce, se escuchó entre el murmullo del público. Hace tiempo pensé que la vida solo le sonreía a los poderosos, que la gente como yo solo nacía para servir o para ser juzgada. Pero hoy entiendo que no hay mayor riqueza que poder mirar a los ojos sin miedo y saber que uno no mintió, que uno no traicionó, que uno fue fiel a lo que es. Mi abuela me enseñó que el corazón humilde vale más que 1000 apellidos, y hoy sé que tenía razón. Esta fundación no lleva solo el nombre de una familia rica, hoy lleva el nombre de una mujer sencilla, de una madre del pueblo, y de todas las mujeres que fueron calladas por decir la verdad. El público aplaudió de pie, muchos lloraban. Rodrigo la miraba con los ojos húmedos, incapaz de hablar. Sabía que en ese momento ella brillaba con una luz que ni el escándalo ni la humillación pudieron apagar. Era la misma luz que lo había salvado a él. Cuando los aplausos se calmaron, el sacerdote del pueblo se acercó con una sonrisa y dijo en voz alta: «Hoy no solo inauguramos una obra, también bendecimos un amor que nació en la adversidad y floreció en la fe. Y aunque ya estén casados ante la ley, el pueblo quiere verlos unirse ante Dios, como símbolo de lo que el amor verdadero puede lograr». Aurora lo miró, sorprendida. Rodrigo sonrió con ternura. «¿Te casarías conmigo otra vez?», le susurró al oído. Ella rió entre lágrimas. «1000 veces sí». El sacerdote los colocó frente a frente, bajo un arco de flores de cempasúchil. El pueblo entero guardó silencio. Las trajineras en los canales se detuvieron. Hasta el viento pareció contener la respiración. Rodrigo tomó las manos de Aurora y habló con el alma. «Cuando te conocí, creí que eras una amenaza para mi mundo, y lo eras, porque destruiste todo lo falso que había en mí. Me enseñaste que el amor no se compra, se gana con verdad. Y si hoy puedo mirar el futuro sin miedo, es porque aprendí a mirarlo contigo». Aurora respondió con voz temblorosa pero llena de convicción. «Yo también tuve miedo. Miedo a no ser suficiente, a no pertenecer, a que mi corazón fuera una vergüenza. Pero tú me miraste sin juzgarme, y en tu mirada encontré mi lugar.
Te amo no por ser el hombre que todos admiran, sino por ser el hombre que se atrevió a cambiar por amor. El sacerdote sonrió. Entonces, ante Dios y ante este pueblo, los declaro unidos por el alma y por la vida. Que su unión sea ejemplo de que el amor, cuando es limpio, siempre vence. Los aplausos fueron tan fuertes que los pájaros levantaron vuelo. Aurora y Rodrigo se besaron, y en ese beso no había espectáculo ni ostentación. Era la culminación de todo lo vivido, la caída, el perdón, la fe. El amor que el mundo quiso ensuciar, ahora brillaba con la luz más pura. Los niños lanzaron pétalos al aire, las mujeres del mercado lloraban y reían, y los músicos comenzaron a tocar. Aurora y Rodrigo caminaron entre la gente, saludando a quienes alguna vez los juzgaron. Nadie se atrevía ya a murmurar, porque frente a ellos no estaban un millonario y una florista, sino dos almas que habían demostrado que la verdad no se derrota. Horas después, mientras el sol se ocultaba y el cielo se teñía de tonos rosados, Aurora y Rodrigo se sentaron a la orilla del canal. La gente seguía celebrando detrás, pero ellos solo querían ese silencio compartido. Rodrigo tomó una flor del agua y se la entregó. Esta flor viajó por el mismo río donde te vi por primera vez, y nunca imaginé que un día sería yo quien te siguiera a ti. Aurora sonrió, y valió la pena. Cada lágrima, cada tropiezo, cada pérdida, porque me llevaron a ti. Ella apoyó la cabeza sobre su hombro y juntos miraron las luces reflejadas en el agua. El viento soplaba suave, trayendo consigo las risas del pueblo y el eco de las campanas de la iglesia. Era un sonido que no anunciaba final, sino un comienzo. Porque aquella boda no era solo la unión de dos personas, sino la reconciliación entre mundos, el del poder y el de la sencillez, el de la apariencia y el de la verdad. Aurora había conquistado lo que ninguna mujer logra fácilmente en una sociedad que juzga: el respeto. Y Rodrigo, el millonario arrogante que alguna vez vivió entre muros, había encontrado su libertad en el amor de una mujer humilde. Antes de levantarse, Aurora susurró mirando el cielo: «Gracias, abuela. Lo logramos». Rodrigo la abrazó, y bajo las últimas luces del crepúsculo, las flores flotando en el agua parecían bailar a su alrededor. La historia que había nacido entre lágrimas ahora terminaba en risas, y el amor, ese amor que un día fue un escándalo, se convirtió en leyenda. Porque hay amores que el tiempo olvida, y hay otros que el tiempo protege, para que nunca se apague su verdad. Y ese amor, el de Aurora Quintero y Rodrigo Altamirano, estaba destinado a brillar por siempre, como la flor que nace en el lodo, pero jamás deja de oler a cielo. Habían pasado los años, pero la casa Altamirano ya no era la misma. La mansión que un día fue símbolo de orgullo y silencio, ahora respiraba vida en cada rincón. El mármol que antes reflejaba soledad, hoy reflejaba la luz del sol que se colaba entre cortinas color crema, el perfume de las flores frescas y el eco de risas que llenaban el aire. En el jardín, los rosales crecían alrededor de una fuente que Rodrigo había mandado construir en honor a doña Eulalia Quintero. En su base, una placa sencilla decía: «A la mujer que enseñó que la verdad florece incluso en la pobreza». Aurora, ahora convertida en Aurora Quintero de Altamirano, regaba las plantas con el mismo cuidado de siempre. Su cabello era más largo, su mirada más serena. No había perdido su humildad, solo había aprendido a caminar entre grandeza sin olvidar sus raíces. De pronto, una risa infantil rompió la calma. «¡Mamá! ¡Mira!». Era una niña de ojos grandes y cabello oscuro que corría descalza entre las flores, sosteniendo un ramo improvisado. Detrás de ella, un niño un poco mayor la perseguía riendo. «Te voy a atrapar, Alma». Aurora los miró con ternura. «No corran tan rápido que se van a caer». A unos metros, Rodrigo los observaba, sentado en una banca bajo la sombra de un árbol. Ya no era el hombre de rostro tenso y corazón endurecido. La serenidad se había instalado en su alma. Llevaba una camisa blanca arremangada, los cabellos algo más largos y las manos marcadas por el trabajo en la fundación,
donde ahora dedicaba su vida a proyectos sociales junto a su esposa. Cuando los niños llegaron hasta él, los alzó entre risas. «¿Quién me trae este ejército de traviesos?». La niña le besó la mejilla. «Yo te traje flores, papá». Rodrigo la abrazó fuerte, mirando por un instante al cielo, como agradeciendo algo más grande que él. Aurora se acercó despacio, y al verla, los niños corrieron hacia ella para esconderse entre sus faldas. «Te ganamos, papá». «Eso es trampa, tenían refuerzos», bromeó Rodrigo. Aurora lo miró con esa sonrisa que solo se da cuando la vida, por fin, ha pagado cada deuda con amor. «Quédate así, mirándolos, porque esta es la riqueza que nadie puede robar». Rodrigo asintió, con los ojos brillando. «Cuando era joven creí que tenerlo todo era tener dinero. Hoy sé que tenerlo todo es esto, un hogar donde hay paz». Entraron juntos a la casa. En la sala, una foto enmarcada mostraba a los cuatro, junto a un retrato más antiguo, el de doña Beatriz, sonriendo desde el cielo de los recuerdos. Sobre la mesa había un cuaderno abierto con los planos de la nueva clínica comunitaria Aurora Quintero, un proyecto creado para mujeres que habían sufrido injusticias o violencia. Rodrigo, con orgullo, comentó: «Ya conseguimos los fondos. La próxima semana empezamos la construcción». Aurora lo miró con los ojos llenos de emoción. «Cada ladrillo de esa clínica es un sueño que mi abuela no llegó a ver, pero que seguro está cuidando desde arriba». El atardecer comenzó a pintar el cielo con tonos rosados. Aurora salió al balcón, llevando una taza de té. Desde allí podía ver el jardín lleno de flores y a sus hijos jugando entre las sombras doradas del crepúsculo. Rodrigo se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. «¿En qué piensas? En todo lo que pasamos, en cómo el dolor nos llevó a entender lo que realmente importa». «¿Y qué importa, Aurora?». Ella apoyó su cabeza sobre su pecho. «Importa amar sin miedo, perdonar sin orgullo y nunca olvidar quiénes somos». El viento sopló suave, y por un instante pareció que la voz de doña Eulalia se mezclaba con la brisa. «El amor no se mide por lo que cuesta, sino por lo que cura». Aurora cerró los ojos y sonrió. En su corazón todo tenía sentido: la humillación, la pérdida, el perdón. Cada lágrima había sido una semilla que ahora daba fruto. Esa noche, mientras los niños dormían, Rodrigo se sentó al piano del salón, el mismo que llevaba años en silencio, y comenzó a tocar una melodía lenta, suave, llena de ternura. Aurora lo escuchó desde la puerta con la mano en el pecho. «¿Desde cuándo sabes tocar así?», preguntó entre risas. «Desde que tengo a quien dedicarle la música», respondió él sin dejar de tocar. Aurora se acercó y apoyó la mano sobre su hombro. «¿Sabes? Hay algo que siempre quise decirte. Dímelo. Cuando todos me señalaron, cuando creí que el mundo me odiaba, tú fuiste el único que se atrevió a mirar mi alma. Y por eso, aunque la vida nos ponga a prueba 1000 veces más, nunca voy a dejar de mirarte como la primera vez, con fe». Rodrigo dejó de tocar y la abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su cuello. «Gracias por no rendirte cuando yo no creía en nada. Gracias por enseñarme a amar con respeto». Se quedaron así, envueltos en el sonido del piano y en la paz que solo llega cuando se ha sobrevivido a todo. Afuera, la luna iluminaba el jardín, y las flores parecían inclinarse hacia la casa, como si también quisieran escuchar esa historia que había conmovido hasta al viento. El reloj marcó las 11. Aurora miró a Rodrigo y le dijo con voz suave: «¿Sabes qué me enseñó la vida?». Él sonrió. «¿Qué?». «Que el amor verdadero no grita, se demuestra». Y mientras las luces se apagaban lentamente, el último pensamiento que cruzó por la mente de ambos fue el mismo. El amor que nace del respeto y la verdad nunca muere, solo se transforma en hogar. Los niños dormían, el viento soplaba tranquilo, y el retrato de doña Eulalia en la pared parecía sonreírles, porque el destino que un día los separó con injusticia ahora los unía con eternidad. Y así, la historia de Aurora Quintero y Rodrigo Altamirano se cerró donde debía, no en un escándalo ni en una venganza, sino en el milagro cotidiano de una familia que aprendió que la verdadera riqueza no se hereda, se construye con amor,
Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer una vez más que el amor verdadero existe incluso cuando todo parece perdido, te invito a formar parte de esta familia que ama los romances tanto como tú. Tu me gusta y tu suscripción no son solo un gesto, son la manera en que nos ayudas a seguir contando historias donde el amor vence al orgullo, donde la dignidad brilla más que el dinero y donde cada corazón tiene una segunda oportunidad. Y quiero proponerte algo muy especial. Escribe en los comentarios la palabra verdad, para que juntos llenemos este espacio de luz, de fe y de esperanza. Porque en este canal no solo contamos historias, las vivimos contigo. Así que suscríbete, deja tu me gusta y comenta verdad, si también crees que el amor más puro es aquel que nace del respeto. Gracias por estar aquí, por ser parte de esta comunidad que sigue creyendo en el poder del amor.